Hola, mi nombre es Karina Antonia Guevara Verdugo y yo les voy a hablar ahora sobre la observación científica del comportamiento. Esto dentro del tema de análisis descriptivo del comportamiento y de la materia que estamos revisando. El objetivo de este tema es que vamos a describir pertinentemente las características de la observación, cuál sería la diferencia entre la observación científica y la observación natural, por así decirlo, y así como el procedimiento de la observación. Vamos a empezar con todo lo que observamos, ¿podemos considerarlo científico? ¿Cuál sería la diferencia en sí de lo que es la observación que tenemos normalmente a lo que es la observación científica? Bueno, no sería la respuesta de que todos lo que observamos es científico, ¿no? O lo hacemos de una forma científica. No, no es así, ya que nosotros siempre tenemos la capacidad de estar viendo. Sin embargo, para que sí se haya considerado un procedimiento desde un punto de vista científico, requiere otro tipo de características. ¿Cuáles son esas características? Bueno, aquí entramos en la diferencia en lo que sería la parte de la observación y la observación natural a la observación científica, estableciendo primero su definición. Vamos a adentrarnos a lo que es la definición de la misma. La observación puede identificarse como un plan de recogida de datos en las que el investigador registra mediante un código más o menos estructurado el desarrollo de los fenómenos de su interés, esto según León y Montero en 1988. ¿Qué entonces significa la observación científica? Esto implica una sistematización, es decir, que tenemos que hacerlo de una forma ordenada y de una forma en pasos para poder obtener la información respectiva. Y no solamente eso, no solamente tenemos que hacerla a través de estos procedimientos, sino que esos procedimientos nos tienen que llevar también a lo que sería el registro de lo que estamos observando, de tal manera que todo eso se puede convertir en este plan de observación. Cuando estamos hablando de la observación y el registro de la conducta, esto lo hacemos con cierto tipo de parámetros y con cierto tipo de procedimientos, así como también cierto tipo de instrumentos. La diferencia entre lo que sería la observación simple o la observación natural, por así decirlo, es que yo puedo estar, por ejemplo, sentada en un restaurante y estar observando a los otros, pero no significa que estoy obteniendo observación científica, ya que no estoy registrando el comportamiento de los otros, ni registrando, por ejemplo, qué es lo que están pidiendo o qué es lo que están diciendo. O no tengo en sí un objetivo por el cual realizar esa observación. Eso puede ser llamado como la observación que todos tenemos al momento de ver a la calle o al momento de ver un menú, pero esto no es una observación científica. La observación científica implica el plan de la recogida de datos, el registro, y esto a través de un código. El objetivo de la observación científica es proporcionar información sobre algún hecho o algún fenómeno específico que estemos identificando. En este caso, que es en psicología, a través de la conducta sería nuestro objetivo en particular. También implica conocer sus características y variables asociadas a este fenómeno y tratar de encontrar el cómo, el qué, en qué circunstancias se produce o por qué las personas se comportan de cierta manera en sí. Esto lo hacemos a través de la observación. ¿Cuáles son las características entonces de la observación? Dos cosas importantes, la sistematización y la objetividad. La sistematización tiene que ver con lo que les acabo de mencionar sobre aquellos elementos y procedimientos o pasos específicos para llevarla a cabo. La objetividad tiene que ver con las formas de medida que tenemos que utilizar, en las cuales si hay varias personas que estamos observando el fenómeno, que todos estemos observando lo mismo y que esto no sea la interpretación de lo que yo estoy haciendo del dato de una forma subjetiva, sino lo que realmente está sucediendo en ese evento o en ese momento específico. Bien, definida lo que sería la parte de lo que es la observación, vamos a entrar a lo que serían sus pasos o su proceso o qué implica cada uno de ellos. En primer momento, tenemos que delimitar qué observar. Eso es algo bien importante. El segundo punto, describir el plan de observación. Tercero, elegir instrumentos. Cuarto, recolectar información. Y cinco, determinar la confiabilidad y qué es lo que afecta a este proceso de observación. Vamos a ir explicando y detallando cada uno.
En la delimitación de la observación, yo tengo que, en primer punto, segmentar el continuo que se observa. Es decir, si yo estoy observando, por ejemplo, a una persona, ¿qué voy a observar de esa persona? Su comportamiento en el trabajo, su comportamiento con otros o su comportamiento en la escuela, o sea, delimitarlo en específico. Tengo que hacer también una definición operacional. Esto es una manera que a mí me ayuda a poder introducirme en la observación bajo ciertas reglas y bajo ciertos elementos. Tengo que elegir también qué propiedades de medición voy a utilizar. En un segundo paso, tengo que describir el plan de observación. Esto implica a quién, cuándo, dónde y cómo. O sea, dónde voy a realizar todo este proceso de observación. Un tercer paso es elegir los instrumentos adecuados y pertinentes, definir los objetivos de los instrumentos, establecer qué tipos voy a tener, por ejemplo, puede ser desde registros de observación, instrumentos, entrevistas, etc. En un cuarto punto, levanto los datos. Por ejemplo, si yo ahorita les dijera que observaran esta fotografía y me describieran lo que ven, ustedes tendrían que ya tener listo su registro, la forma y el instrumento, delimitar exactamente a quién van a observar, cómo, cuánto, dónde, durante y cuánto tiempo. Al recopilar el dato sería este cuarto paso. El quinto paso es identificar la confiabilidad y factores que afectan a la observación. El grado en los que investigadores nos damos cuenta y obtenemos los mismos resultados sería la confiabilidad. Y la validez implica que lo que yo quiero plantear y lo que estoy planteando esté obteniendo las evidencias de eso y no de otra cosa. La confiabilidad y validez son los elementos muy importantes en lo que sería la observación. Muy bien. Hasta ahorita hemos entonces abordado la definición de la observación, qué diferencias existen entre la observación científica y la observación normal, y así como el proceso de la observación. Cualquier duda, pues aquí están mis datos y también las referencias específicas donde podrán encontrar más información. Gracias.